La intención de voto se ha mantenido estática. Muy buenas noches, ya estamos aquí en Sala de Guerra despidiendo una semana de conflictos, por decirlo menos, golpes e insultos. En la más alta asamblea del país donde se debería de privilegiar el diálogo, pero quedó convertida en un cuadrilátero de lucha libre. Una semana en la que la austeridad republicana que algunos pregonan se diluyó en los hechos, las casas millonarias y los enredos entre declaraciones patrimoniales que no cuadran, de los que quedó colgado, por ejemplo, el senador Gerardo Fernández Noroña desde las sagradas montañas de Tepoztlán. Esta misma semana en la que el PRI, por primera vez en 96 años, perdió su representación en la mesa directiva de la Cámara Alta y en la que el Mayo Zambada se declaró culpable en una corte en los Estados Unidos, con todas las implicaciones que eso pueda tener en el futuro cercano. Y todo esto de cara al primer informe de la presidenta Sheinbaum, que será mañana. Y por eso, esta noche, con consultores políticos y encuestadores, vamos a medir algo más que la popularidad del primer año del segundo piso de la Cuarta Transformación. Y esta noche también voy a tener una charla con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien pidió derecho de réplica en este espacio para responder a los señalamientos que se hicieron sobre él aquí en el debate de la semana pasada. Yo soy Mónica Garza, comenzamos. Él es especialista en insultar mujeres cuando no están presentes para defenderse. Porque yo sí les puedo decir punta de nacos para empezar a picar. Usted no me intimida. Información que tiene Mayo Zambada se queda con Mayo Zambada. El Mayo operated with impunity at the highest levels of the Mexican trafficking world. Tomo la decisión de renunciar a mi militancia y abrazar una verdadera agenda ciudadana. De los suscritos. Incluyendo desde luego al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Y por supuesto que vamos a iniciar con temas legislativos, y es que la sesión del pasado miércoles en la Comisión Permanente, con peleas, jaloneos, insultos, acusaciones y un encuentro a golpes entre el coordinador de los senadores priistas y el presidente saliente del Senado, sí que va a pasar a la historia. Y además, después del encontronazo, claro que al día siguiente cada legislador dio su versión de los hechos. Estuvieron provocando toda la sesión, no lo lograron y al final les di la palabra, se puso a votación si continuaba la sesión y se decidió que no. Porque ya, ¿qué hacemos? Si no quieren que hablemos, no quieren dar ningún espacio, ninguna participación. Doy por cerrada la sesión y cuando estamos cantando el himno, Alejandro Moreno llega a jalonearme. Lo que hice es ir a decirle a su lugar como presidente de la mesa que diera la oportunidad de cumplimiento. Y luego cuando termina el himno y me volteo a decirle cuál es el problema, entonces me empieza a provocar, a toquetear, a empujar. Con respeto, esperamos a que se cantara el himno nacional y luego le dije que me diera una explicación de lo que estaba sucediendo. ¿Cuál enfrentamiento? Me tiró un golpe, me dio de rozón, me dio golpes en los brazos. ¿Qué hizo? Como siempre, este barbaján, este patán, empujarme, y ya les dije, es chiquito, hermano. Te voy a partir la madre, te voy a matar. Por eso lo exhibimos como lo que es, un cobarde. Salió corriendo. No sé qué edad tenga Alejandro Moreno, pero es un hombre joven y bien preparado físicamente. Yo soy ya un hombre mayor, tengo 65 años. Son muy machitos cuando tienen el poder, cuando tienen las fiscalías y cuando tienen el gobierno. ¿Ustedes creen que yo no tenía ganas de responderle, por más viejito que esté? Pues claro que tenía ganas de hacerlo. Tuve que contenerme. Pero cuando no están en el gobierno, tienen las patas de azúcar, son de plástico, les acercas el fuego y se derriten. Fue toda la actitud de provocación, de cobardía, de agresión gravísima. No, señor, yo lo confronté porque es un cobarde, porque le faltó el respeto a las legisladoras y las tiene que respetar. Fue una agresión planeada, cobarde, infame, provocadora. Que venga aquí para que le pegue 2 chingazos a ese cabrón. Pues no estamos en el barrio donde creció Alejandro Moreno para resolver a golpes nada. Y si llegamos a los golpes y a más, eso es lo que ellos construyeron. Cruzaron todos los límites. Este asunto no puede quedarse ahí y vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente. Ellos pueden ser más que nosotros, pero no nos van a doblar en ningún terreno, en ninguno.
Bueno, pues ni a cuál irle, pero el problema entre los dichos de uno y los dichos del otro es que en el caso, por ejemplo, de Fernández Noroña, pues tiene un historial de confrontaciones, de escándalos, manipulación discursiva, que le resta credibilidad a muchas de las cosas que pueda decir, además de que el respeto a los protocolos de la buena política no ha sido precisamente lo suyo, y menos esta semana en la que además violó la ley de protección a defensores y periodistas y el artículo 6º de la Constitución que protege el derecho a la libertad de expresión sin hostigamiento, luego de un intimidante tuit que lanzó esta semana en contra de la periodista Azucena Uresti, además de las agresiones a otro periodista o a otros que lo cuestionaron sobre la casa que posee en Tepoztlán, Morelos, y que le costó supuestamente 12 millones de pesos, olvidando la austeridad republicana que por años enarboló, algo que mi compañero Gerardo Segura le cuestionó en conferencia de prensa y mire cómo le respondió. Esa incongruencia es la que muchos con esa incongruencia no es con la que están de acuerdo. ¿Cuánto dinero tiene tu patrón? ¿Cuántos miles de millones de dólares tiene tu patrón? Mira. ¿Y te parece? No, ya terminaste. Yo dijiste que ya habías terminado. No, pero estoy respondiendo a lo que me estás diciendo. No, pero todavía no termino. Es que ese señor es empresario. Es empresario. Y no ha vivido del erario público. No, pero claro. El señor tiene empresa, sabe hacer negocios, es especialista en eso. Y da muchos empleos. Da miles de empleos. ¿Usted cuántos empleos ha dado? Muy bien. En su vida, bueno, ¿de qué ha vivido? Del erario público. Ya habías terminado. O sea, sobre la confusión que tú tienes de lo que es austeridad de las políticas públicas y austeridad personal, yo no tengo ninguna obligación personal de ser austero. Yo era franciscano porque como hijo del pueblo, pues estábamos bien fregados de ingreso económico. Y éramos franciscanos no porque quisiéramos, sino porque esa era nuestra condición. Bueno, pues si era pobre y ahora no, y además le alcanzó para semejante casa de campo, nada más de campo, pues vaya que la política es negocio y deja bien, pero ¿sabe qué? En realidad ni siquiera deberíamos de estarnos deteniendo en esta situación, que si la casa, que si lo que vale, que si está en propiedad comunal, que si la declaración patrimonial de un senador. Lo que nos debería de ocupar es el imperdonable empoderamiento del crimen organizado, por qué han logrado acaparar cada vez más territorio en nuestro país, la violencia bajo la que están viviendo millones de familias en México, la alerta de viaje a nuestro país que están lanzando otros países por la inseguridad en la que vivimos y claro, la violencia cada vez más evidente contra periodistas que cuestionan e informan la verdad sin maquillarla a conveniencia de ningún partido político. O en las figuras de la política señaladas por tener ligas con el crimen organizado, pero que siguen operando y cobrando con los impuestos que pagamos usted y yo. De eso deberíamos de estar hablando, así que tampoco nos distraigamos demasiado. Vamos a seguir con el legislativo y con Fernández Noroña, que convocó a una sesión de emergencia de la Comisión Permanente para discutir el tema del pleito, la sesión a la que los legisladores del Partido Acción Nacional decidieron no asistir. Y aquí le dejo un resumen de lo que pasó. Así le decían a Gustavo Madero cuando lo asesinaron. A Gustavo Madero lo asesinaron en la Ciudadela, le quitaron el ojo de vidrio con una bayoneta porque le decían ojo parado, le quitaron el otro ojo con una bayoneta, lo picotearon con bayonetas hasta matarlo y le decían quiere llorar, no llores, cobarde. Así son los fascistas, cobardes, violentos, vendepatrias, traidores al interés nacional. Eso es lo que son y representan. Que no nos arrastre el ego de una persona, que no nos arrastre la frustración de una persona. Veamos que la patria es primero, porque esa persona llegó aquí por un acuerdo político, no por sus méritos. Ustedes sancionaron un acuerdo político. ¡Viva México! Y recuerden, esas palabras no las pronuncien, porque de adversarios, que es lo deseable, nos hace enemigos irreconciliables. Extrañamos a Noroña, que le gustaba discutir. Extrañamos a Noroña, que le gustaba discutir. Te propuse el diálogo. ¿Por qué lo dinamitas? Diputado Moreira Valdés, lleva 7 minutos de agradezco intervención. mucho, pero usted permite el diálogo con los legisladores. No permito ningún diálogo. Nos vemos, Facho. Estamos por capricho de un fanático. Y como dijera José de San Martín, un infeliz mortal que se encontró de golpe
con una miserable cuota de poder. Este trastornado personaje se ha pasado un año violando la ley, las normas del Congreso, degradando la conducción de las sesiones y la representación de la Cámara Alta de este órgano del Estado mexicano, que es el presidente del Senado de la República. Debe de ser un señor que tenga todo el talante y el talento para que pueda cumplir con esa responsabilidad del Estado mexicano, no un mentecato, buscapleitos, desequilibrado, un patán que ha puesto al Senado mexicano en la mayor vergüenza en la historia de nuestro país. Y ahora vamos a temas de seguridad. Como sabemos, esta semana en la Corte de Brooklyn, Nueva York, Ismael El Mayo Zambada se declaró culpable de 2 cargos relacionados con narcotráfico. Aceptó ser uno de los fundadores del cártel de Sinaloa y señaló que el grupo tuvo relaciones con los cárteles de la droga colombianos. También aceptó haber corrompido y sobornado a policías, militares, políticos mexicanos durante 50 años de vida criminal, hasta el día de su captura. Por su parte, el fiscal general de Estados Unidos, o la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, también destacó las ligas del narcotraficante con las autoridades mexicanas. El Mayo operated with impunity at the highest levels of the Mexican drug trafficking world by paying bribes to government officials, by bribing law enforcement officers. He controlled corrupt officials and officers who protected his workers and his drug shipments that traveled from Mexico into our country. Pero por supuesto lo interesante va a ser ver las consecuencias de esta información que ya manejan las autoridades estadounidenses, sobre todo en el territorio donde toda esta historia comenzó, Sinaloa. Por eso me enlazo con el periodista Miguel Aquino, que le ha dado muy puntual seguimiento, no solo de días, sino de años, a la figura del Mayo Zambada. Gracias, Miguel, por la comunicación. Muy buenas noches. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cuál es la principal consecuencia que puede tener en la operación del crimen organizado ante esta nueva situación de ya la culpabilidad confesa del Mayo Zambada en el reacomodo de las bandas criminales en Sinaloa, Miguel? Bueno, primero que nada, el cártel de Sinaloa evidentemente no desaparece. El cártel de Sinaloa hoy está fragmentado porque de repente muchos decían, ya sin el Chapo, ya sin el Mayo Zambada, se acabó el cártel de Sinaloa. No, no se acaba el cártel de Sinaloa y creo que para eso tendrán que pasar muchos años. En este gran reacomodo hay un cártel que no se ha mencionado, pero que desde mi punto de vista es el gran ganador. Y es el cártel Jalisco Nueva Generación. Ha llamado mucho la atención que se ha mantenido en este momento como espectador al ver cómo su acérrimo rival, con quien estaba disputando gran parte del país en el control de territorio, pues hoy se está peleando entre ellos mismos, y hablo de los hijos del Chapo y hablo del Mayito Flaco, el hijo del Mayo Zambada. Exacto. Quienes ya tienen un año peleando, quienes tienen un año dividiéndose el territorio. Me parece que el gran beneficiario va a ser el cártel Jalisco Nueva Generación. Hoy se sabe que incluso ya algunos sicarios, algunas integrantes de este cártel de Jalisco, pues han aparecido en territorios, ojo, controlados por los hijos del Chapo, que se habla también ya de una posible relación entre los chapitos y el cártel de Jalisco. Si esta sociedad se llega a confirmar y si esta sociedad existe, me parece que estaríamos viendo un cártel Jalisco y un cártel de Sinaloa, fracción Chapitos, reforzado y potencializado, Mónica. ¿Qué tanto puede incrementar la violencia esto en el estado de Sinaloa y en otros lugares donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación, que es prácticamente pues toda la República Mexicana, Miguel? Y además también el cártel de Sinaloa, que por eso, antes de la captura del Mayo Zambada, recordemos que esa era la guerra, cártel Jalisco contra el cártel de Sinaloa, cuando era uno solo, y por eso veíamos violencia en Chiapas, en Tabasco, en la propia Ciudad de México, en la zona de Jalisco, en la zona de Sonora, en la zona de Durango, Chihuahua, o sea, muchos estados existe esa guerra. Hoy sí ha disminuido porque se están concentrando solo en el estado de Sinaloa. Lo que ocurra finalmente en Sinaloa con esta alianza o con la disminución o debilitamiento de una de las organizaciones es lo que te va a marcar en todo el territorio. Todo parece apuntar a que el cártel de Jalisco estaría aprovechando esto y se podría aliar con los chapitos, y de esta manera me parece que
Al final creo que la violencia, si se llega a dar esta alianza, se va a concentrar en los estados donde tiene un control el Mayo Zambada, que era la zona de Chihuahua, Durango, lo que se le conoce como el Triángulo Dorado, la parte de Sinaloa hacia el sur y también, bueno, en algunos otros estados. Pero parece que en el resto del país, donde existía la guerra con los chapitos, me parece que es una situación donde se podría disminuir incluso, Mónica. Entonces, como le llaman la mayiza, ¿estaría muy disminuida ya, por lo menos en Sinaloa? En caso de que se dé esta alianza, me parece que sí. Me parece que va a llegar un momento en que puede tener un control solo local, ya no sería un control total. Insisto, antes el control lo tenían más los chapitos que los mayos, pero como era una sola estructura, pues se les había permitido de esa manera. Al final recordemos que el Mayo Zambada, un hombre de 75, 77 años, porque hoy hay hasta duda con su edad, pues ya no tenía ese control. La mayoría de sus hijos están capturados, hoy solamente es el famoso Mayito Flaco el que se encuentra a la cabeza. Me parece que de estos dos grupos, este es el que queda más debilitado en caso de que se dé esa alianza. Y sí, Sinaloa va a pagar las consecuencias de esta guerra todavía, me parece que por unos largos meses. En su declaración, el Mayo Zambada, en su declaración de culpabilidad, pues la verdad es que tampoco nos dijo nada que no supiéramos. Nada que no supiéramos, que tiene 50 años operando, que son millones de toneladas las que ha traficado, eso ya lo sabíamos. ¿Habrá dicho algo o será que pueda decir algo que no sepamos? Me parece que no, porque el que tú hayas operado 50 años con toda impunidad, evidentemente se sabe que tuviste protección en todos los niveles, y no en este gobierno, sino por lo menos en los gobiernos que han pasado a nivel municipal, a nivel estatal en Sinaloa y a nivel federal en México en los últimos 50 años. Estaríamos hablando de 8 sexenios por lo menos. Que probablemente dé información de algunos peces gordos, me parece que sí, Mónica, porque al final, recordemos, hay una parte muy importante, todavía no termina el caso del Mayo, todavía tenemos que esperar el 13 de enero del 2006, saber cuál es su sentencia. La Fiscalía ha dicho que no quieren cadena perpetua, pero ahora la defensa del Mayo tiene que convencer al juez Brian Cogan que efectivamente es ese gran narcotraficante que operó con 50 años con toda impunidad, y también tiene que demostrar precisamente que hay políticos, militares y policías corruptos que lo protegieron. Esa es otra parte. Ahora, que va a dar peces gordos, lo dudo mucho, y te voy a explicar por qué. Porque en determinado momento, hoy más que nunca, su hijo, el Mayito Flaco, y su organización necesitan la protección de esa gente. Si ellos no logran tener una alianza con otros grupos de narcotráfico, quienes los van a proteger, pues son los políticos, los policías y los militares que siempre han sido parte de su nómina. Entonces, como su organización va a continuar, difícilmente veo que denuncie a peces gordos como todo el mundo espera. Pues continuaremos dando seguimiento a esto, revisando la información que tú generes también a través de tus distintos programas, redes sociales y espacios. Gracias, Miguel Aquino, como siempre, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Y nos vamos a un corte comercial y al regresar me voy a enlazar con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien pidió en este espacio un derecho de réplica sobre los señalamientos que le hizo el diputado Arturo Ávila aquí la semana pasada. Volvemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Las marcas para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina.
Estos 3 factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con los videojuegos. Ellos son los responsables de modelar todos los elementos del videojuego, tales como personajes, paisajes y objetos. Los diseñadores de videojuegos representan el 8% de los trabajadores de este sector. Son los encargados para soportar el apoyo del socio. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por continuar con nosotros y como le decía antes de irnos al corte, aquí en Sala de Guerra, la semana pasada, durante la mesa de debate en la que participaron los diputados Federico Doring del PAN, Rubén Moreira del PRI y Arturo Ávila de Morena, este último hizo una serie de comentarios y se refirió de una manera particular a una figura particular, la del exgobernador de Tamaulipas. Vamos a recordarlo. Queremos hablar de narcotraficantes. Si queremos hablar de narcos, pues hay que preguntarle o de presuntos narcotraficantes a Federico Doring, que hace unos días se reunió ni más ni menos que con una persona que está hoy con una suspensión provisional, con un amparo, acusado de ligas con el cártel del Golfo, con el cártel de Sinaloa, que es cabeza de vaca, de enriquecimiento ilícito, que sí tiene una ficha roja no cancelada, suspendida por el amparo, y que se tomaron senda foto abrazados. Y bueno, Francisco García, cabeza de vaca, solicitó a este espacio su derecho de réplica y por ello abro comunicación con él esta noche. Muchísimas gracias, Francisco, por esta charla. Gracias, ¿cómo te va, Mónica? Qué gusto saludarte, buenas noches. Bueno, si bien es cierto que este individuo, esta persona, Arturo Ávila, es conocido en el ámbito de las entrevistas o en este caso los debates como el gavioto del bienestar, pues también es cierto que su función realmente ha sido como el vocero de los narcoterroristas, de los narcopolíticos de Morena en nuestro país. Esa es la realidad. Permíteme. Y bueno, se ha dedicado a estar señalando y haciendo señalamientos sin un solo fundamento. Jamás había escuchado yo a nadie señalarme de vínculos de mi persona, de mi gobierno, con grupos criminales. Pues por algo fui el único gobernador que trabajó de la mano con 7 agencias de Estados Unidos, donde recibí mi estado, siendo el estado entre los más inseguros del país, y lo dejamos entre los 5 estados más seguros de México. Pero no solamente eso, él hablaba de una ficha. Esto ya ha sido desmentido por mis abogados, lo pusieron en su lugar. Yo creo que lo evidenciaron, que todo lo que estaba diciendo era una serie de mentiras con el único propósito de desviar la atención de la realidad que se está viviendo en el país. ¿Por qué no habla él? ¿Por qué le interesa tanto de dónde estoy yo? Todo el mundo sabe que yo vivo en McAllen, que vivo aquí con mi familia. ¿Estás en McAllen en este momento? Aquí viviendo, Mónica. ¿Estás en este momento en McAllen? Es correcto, estoy en este momento en McAllen, aquí en tu casa. Todo el mundo sabe, tan sencillo como seguirme en las redes,
en las redes sociales, donde yo ando, me ubico, donde hago entrevistas, donde ando con mi familia. Y resulta que esta persona está muy preocupada por dónde estoy yo. ¿Por qué no se preocupa más por dónde se encuentra Hernán Bermúdez, el creador de La Barredora? A ver, Francisco, con su jefe político. Yo te pediría que me López. yo te pediría no se habla de eso, Mónica? Yo te pediría que me permitas que vayamos puntualmente a revisar los señalamientos que se hicieron en tu contra para que podamos tener la réplica de vida. ¿Tienes órdenes de aprehensión vigentes, sí o no? Falso. Falso de toda falsedad. De entrada decirte que estos ya se ganaron en las diferentes instancias legales por parte del Poder Judicial. Lo que sí no voy a hacer, y es una recomendación de mis abogados, esto precisamente no les voy a dar el gusto de ir a México para que me sigan fabricando delitos. Pero esa es la única razón por la que no puedes venir a México, o temes ser detenido si pones un pie en territorio mexicano. Soy un perseguido político, es del dominio público, me fabricaron delitos al grado. ¿Un perseguido político de quién? ¿De quién? Soy por López Obrador. Pero López Obrador ya no está gobernando en este momento. Sí, pero sus tentáculos con los grupos criminales y con la operación que él maneja, pues es de todos conocidos que él está detrás de muchas de las operaciones que se están llevando hoy en día en nuestro país y las acciones que lleva a cabo en la Fiscalía General de la República, donde manipula a través de ministerios públicos para evitar precisamente y hace presiones a diferentes colegiados para evitar que estos ya resuelvan en definitiva las denuncias que en su momento se presentaron. Quiero yo comentarte que me llama mucho la atención de este personaje. Un personaje que, te repito, si bien es cierto que lo que él es aspirar a una candidatura, y bueno, pues lo que lo hizo, lo que le molestó mucho, fue una fotografía, Mónica, que se salió y que se dio a conocer reunido con 3 personajes de la política mexicana, 3 grandes amigos, Javier Lozano, un fuerte crítico del sistema antidemocrático que se tiene en nuestro país. Por otro lado, Guadalupe Acosta, unas convicciones de ideales, de principios, un hombre que ha dado la batalla siempre a favor de la democracia y nuestras libertades en nuestro país. ¿Y qué te puedo decir de mi buen amigo, del diputado Federico Dorin, que cada que tiene oportunidad le da revolcada a Arturo Dávila, un día sí y el otro también? Lo ha evidenciado cada vez. ¿Cuál fue el motivo de esta reunión, Francisco? Precisamente el no. ¿Cuál fue el motivo de esta reunión? El motivo de la reunión fue una reunión de trabajo donde hablamos acerca de diferentes acciones que estos valores no solo llevan, sino están sucediendo en nuestro país y que somos parte de la resistencia. Oye, más allá de los colores o ideales partidistas, coincidimos plenamente en que no podemos rendirnos, que tenemos que seguir dando la batalla, que tenemos que regresarle a nuestro país sus libertades, luchar por la democracia y señalar todas las acciones irregulares, pero sobre todo los vínculos que hoy en día tiene estos malos gobiernos de Morena con los grupos narcoterroristas. Y señalo ese término, Mónica, porque se les olvida y creen que están hablando de narcotraficantes. No, nos puede gustar o no, Mónica, la participación del gobierno de Estados Unidos y puede haber un debate al respecto. Sin embargo, yo lo que te puedo decir es esto, que a pesar del gobierno federal, con ellos, sin ellos o a pesar de ellos, el gobierno de Estados Unidos va a actuar en consecuencia en contra de los narcoterroristas y todos aquellos que estén implicados. Estoy hablando de los políticos de Morena. ¿Por qué no habla acerca de Rocha Moya? ¿Por qué no habla de que no puede pasar a Estados Unidos? ¿Por qué no hablan de los 2 marinos que desaparecieron junto con un presunto narcotraficante donde estaba Américo Villarreal cenando en un restaurante? ¿Por qué no habla de Américo Villarreal que no puede venir a Estados Unidos? ¿Por qué no habla? No puede venir, ¿por qué no puede ir Américo Villarreal? Pero financiaron las campañas. Dame un segundo, ¿por qué no puede ir Américo Villarreal a los Estados Unidos? ¿Cómo puede? ¿Por qué Américo Villarreal dices que no puede cruzar a Estados Unidos? ¿Tienes cómo confirmar esa información?
acá lo esperamos, no ha venido a Estados Unidos, no viene acá a tener reuniones, ojalá y pudiera pasar a Estados Unidos, acá lo espero para visitar a Disneylandia o cualquier lugar donde ¿Pero por qué no puede pasar a Estados Unidos? Lo que va a suceder es que estos se sienten cubiertos por el manto de impunidad por parte de la Fiscalía, sí, pero no en los tribunales de Estados Unidos, que ya tienen investigaciones muy avanzadas en torno a su participación de él y de muchos otros políticos de Morena con los grupos criminales. Pero acabas de hacer una afirmación, que Américo Villarreal no puede pasar a Estados Unidos. ¿Tienes cómo confirmar? No lo he visto yo acá en Estados Unidos. Es solo porque no lo has visto, no porque... venir. Es más, lo reto a que venga acá a Estados Unidos y tengamos un debate firme, serio, en torno a lo que está sucediendo en Tamaulipas. No solamente los desvíos de recursos públicos que están llevando a cabo, sino los vínculos que tiene con los grupos criminales, con los narcoterroristas, porque ese es el término que se tiene que aplicar a personas como él, que hoy en día están generando cortinas de humo justo con Arturo Ávila para desviar la atención de la realidad y de las investigaciones que se están llevando a cabo. Francisco. Ellos pueden estar ahorita tranquilos pensando que están cubiertos, te repito, por el manto de la impunidad que les da el gobierno de Morena, pero no en Estados Unidos, Mónica. Como perseguido... Tarde que temprano, la justicia les va a caer. Tú me dices que te sientes o te ves como un perseguido político. Vives en los Estados Unidos en este momento. Como perseguido político que te sientes ser, ¿has solicitado de alguna manera formal refugio en los Estados Unidos o te has acercado a autoridades de los Estados Unidos que bien sabemos que están llevando a cabo una serie de investigaciones en contra no nada más de figuras del crimen organizado en México, sino de otras figuras políticas? ¿Te han buscado para tener algo de información? Al final del día gobernabas la zona fronteriza más importante del país o una de ellas. Efectivamente, y es una relación que no es nueva, Mónica, desde que inicié en la política hace más de 20 años, por mi situación de fronterizo, siempre tuve una relación muy estrecha con las diferentes agencias de comunicación, de coordinación, porque confío plenamente en ellas. Es también del dominio público que yo tengo la doble ciudadanía. Es algo que yo no escogí, pero yo nací aquí en McAllen, Texas, y tengo esa doble ciudadanía. Sin embargo, yo estoy en constante comunicación con muchas personas con las que he tenido la oportunidad de platicar en torno a la situación que se está dando en nuestro país. Amigos que vienen a verme, a pedirme consejos también para llevar a cabo las acciones necesarias para que salga toda la verdad y la realidad de lo que está pasando en México. Pero porque puntualmente, lo que sucede en las zonas de violencia... Pero dime puntualmente, ¿estás dando información al gobierno de los Estados Unidos o a alguien que esté involucrado con las investigaciones que el gobierno de Estados Unidos en el combate al crimen organizado en México están llevando a cabo? No, Mónica, yo lo que hago es tener entrevistas, platicar con amigos acerca de los temas que están sucediendo en nuestro país, empresarios, diferentes sectores productivos, inclusive algunas personas que hacen algunas investigaciones que tienen un impacto muy fuerte hoy en día en lo que sucede en la situación binacional de nuestro país. Pero lo que te puedo yo decir es que yo no voy en ningún momento voy a titubear para poder platicar con quien tenga que platicar, como lo he hecho en los últimos 20 años. Esto no es nada nuevo. Lo he hecho porque creo firmemente que tiene que haber una comunicación, coordinación y colaboración, unir esfuerzos, capacidades, talentos y actuar en consecuencia en torno a los grupos criminales que tanto daño le están haciendo a ambos lados de la frontera. Yo no estoy cambiando mi discurso, Mónica. Los que lo están cambiando hoy en día son estos que están inmersos en la podredumbre y que hicieron alianzas intolerables, no lo digo yo, lo dice el gobierno de Estados Unidos, con los grupos criminales y que hoy en día son narcoterroristas. Y hay que darles ese término, si me permites, porque todos aquellos que trabajen de la mano con ellos, que reciben dinero, financiamiento, que los encubran o que sean voceros de estos, pues por supuesto que son parte de la organización.
Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Y hay muchas investigaciones, no dichas por mí, hay investigaciones muy serias donde dan a conocer que ya hay denuncias presentadas en diferentes cortes en los Estados Unidos, en el este de Nueva York, como en el sur de Texas, y ojalá y salga toda la verdad, porque no hay arma más poderosa, Mónica, que la verdad misma. Y eso es lo que queremos los mexicanos, que salga a relucir toda la complicidad que hay de esos grupos políticos de Morena con los narcoterroristas en México. Bien, pues ahí está Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Nos quedamos con las aclaraciones que haces en torno a tu situación migratoria. Entonces tienes la ciudadanía norteamericana, estás viviendo en McAllen, Texas, dices que no existe una orden de aprehensión vigente y que no tocas territorio mexicano por recomendación de tus abogados. Vamos a seguir platicando sin duda, te agradezco muchísimo esta comunicación esta noche para Sala de Guerra. Gracias a ti por darme esta oportunidad y ojalá que no sea la primera ni la última de poder platicar contigo, especialmente cuando hablan de temas relacionados hacia mi persona y especialmente la situación binacional que estamos viviendo y la narcopolítica que hoy en día se vive en nuestro país por parte de los gobiernos de Morena. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ti, Mónica. Y nos vamos a un corte comercial, pero antes los dejo con el cartón de Matvey, que esta semana dibuja los efectos, pues precisamente, del canto del Mayo. Volvemos. De guerra. Para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. En un entorno... Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme. Con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores.
Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con los videojuegos. Ellos son los responsables de modelar todos los elementos del videojuego, tales como personajes, paisajes y objetos. Los diseñadores de videojuegos representan el 8% de los trabajadores de este sector. Son los encargados de escribir el relato y la trama del videojuego a través de un guión. Los animadores se encargan de que las tramas creadas por los diseñadores y plasmadas en papel o en un medio audiovisual cobren movimiento. El productor de videojuegos se encarga para soportar el apoyo de todos. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por seguir con nosotros. Bueno, pues mañana, 1 de septiembre, inicia el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados y el Senado, donde se va a discutir la reforma electoral y el presupuesto del 2026, y van a iniciar trabajos el nuevo Poder Judicial, y también pues va a ser el primer informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Al primer año de su gobierno lo ha decorado, como sabemos, desafortunadamente, la violencia, los permanentes señalamientos de figuras de la Cuarta Transformación como posibles cercanos al crimen organizado, la difícil relación con los Estados Unidos y su presión con el combate al tráfico del fentanilo, las vacaciones opulentas de algunos dirigentes de Morena o de legisladores de esa bancada, o peticiones de nacionalidad en España, y así la lista es larga. Como oráculos del escenario electoral que todo esto puede propiciar en el 2027, pues le doy la bienvenida a los encuestadores y consultores electorales. Alejandro Rodríguez, director de Campaigns and Elections, bienvenido. ¿Cómo estás, Moni? Gracias, Alejandro, ¿cómo estás? Y Patricio Morelos, director de Poligrama. Hola, bienvenido. Mónica. ¿Cómo están? Pues ante este escenario que ponemos sobre la mesa, ¿cuáles podrían ser los primeros efectos? Porque las mediciones ya las vemos. Juan Pablo de Leo ha estado presentando encuestas, números, nombres, ya todos dirigidos hacia el 2027. ¿Cuál es el principal impacto de este primer año de gobierno de la presidenta Sheinbaum en los números que analizan ustedes? Llegamos al primer año de la presidenta Claudia Sheinbaum y al arranque teníamos muchas dudas. Ya era si la aprobación del presidente López Obrador, que se mantuvo a lo largo de su gobierno, se iba a mantener en un nuevo gobierno, con nuevos perfiles, con una nueva realidad. Los datos son muy concretos, aproximadamente 7 de cada 10, y creo que casi todas las encuestas del país coinciden. 7 de cada 10 mexicanos aprueban a Claudia Sheinbaum. Y ahí la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Le evalúan bien a ella? ¿Evalúan bien a su partido? ¿Evalúan bien el tema de salud, el tema de crimen organizado? ¿Qué opinan de los gobernadores de Morena? Y creo que eso es lo que tenemos que platicar mucho. ¿Le evalúan bien a ella pese a Morena ahora mismo? Es decir, Morena fue el gran activo para que ella llegara a la presidencia, pero hoy evalúan bien a Claudia Sheinbaum pese a los escándalos, bien has dicho, que han tenido miembros de Morena que no se están comportando como el movimiento quería, que es lo que se les reclama, ¿no? Sí, claro. Es decir, los viajes de lujo, los hoteles, los desayunos incluidos en habitaciones caras, pues no es algo de lo que trataba Morena cuando Andrés Manuel López Obrador. Hoy Claudia Sheinbaum tiene una aprobación del 72, 70%, según la encuestadora. Que llegó a 82%, o sea, ha habido una pérdida de por lo menos 10 puntos. Con todos estos escándalos de Morena, y tú ya también lo decías, las acusaciones y esta relación tensa bilateral con Estados Unidos. Pese a ello, ella tuvo un muy buen número, tenía un buen colchón, ese 80%, y hoy anda en el 72%, en el 70%, representa sí una ligera baja, pero también creo que esta publicidad ahora de estos días que va a haber por el informe de gobierno le van a representar un repunte que pueden no capitalizar tanto Morena como los gobernadores rumbo al 2027. Ahora, ¿cómo está asimilando este escenario la oposición, que lejos de reorganizarse o de organizarse, pues lo vemos más desperdigada que nunca? Ahora ya han dicho que no van a ir en alianza el PAN con el PRI en las próximas elecciones. Rodrigo Galván aquí decía hace unas semanas que de todas maneras Morena no va a llegar a la elección tan fuerte como en la última elección
intermedias en el así son, ¿no? 2027. Pero pues tampoco es que se haya fortalecido la oposición para dar la batalla. Tenemos 7 años, Mónica, hablando de Morena. 7 años en los cuales la oposición no ha logrado concentrar la narrativa. Así es. Fíjate, nosotros hicimos un estudio donde decíamos, ok, 7 de cada 10 aprueban a Claudia Sheinbaum, pero ¿cómo se divide esto entre simpatizantes de los partidos políticos? De quienes simpatizan con Morena, 9 de cada 10 están con Sheinbaum. De quienes simpatizan con el PRI, 6 de cada 10. De quienes simpatizan con MC, 5 de cada 10. Y quienes están con el PAN, 3 de cada 10. ¿Qué quiero decir con esto? No todos los opositores necesariamente rechazan al partido. Y esto es algo que tienen que tener muy claro en las mesas de las dirigencias de la oposición. Lo decías ahorita, estamos ya 2 años de las elecciones del 27. Año y medio. Y no tenemos claro si va a haber alianza PRI-PAN. No tenemos claro si va a haber alianza PAN-MC, que cada vez se discute más, o si los 3 partidos van a ir de manera independiente. El tiempo apremia. La elección ya está llegando y es algo que tienen que, una decisión que tienen que tomar ya. Claro, en realidad nacional lo que vemos es una oposición desaparecida. Lo más semejante a que revivió así poquito, pues es esta marcha de Alito Moreno tras los golpes con Noroña, y ahí hizo su marcha el jueves pasado y revivió ahí a poquitos, pero salieron a marchar. Pero son como llamaradas de petate. Pero no pasa de eso, es decir, no incendia más, no llega más y difícilmente eso le alcanzará para el 27. ¿Qué va a pasar? A nivel nacional están deteriorados, están completamente descompuestos y habrá estados en donde el PAN o el PRI tengan que sobrevivir porque son islas donde ellos ya gobiernan desde hace bastante tiempo y donde creo en el 2027 lo que buscarán estos partidos es conservar esas pequeñas islas, llámense Querétaro, llámense Chihuahua, llámense Nuevo León, donde lo que van a buscar es que Morena no llegue y donde Morena lo que va a hacer es tratar de conquistar esos territorios y permanecer con los suyos. Sin embargo, Morena están convencidos de que ellos van a seguir gobernando los estados donde estaban y además van a ganar en donde no estaban gobernando. Y ha dicho Luisa María Alcalde que uno de esos es, creo que Aguascalientes y Nuevo León, Patricia. ¿Y eso habría, sí? ¿Lo ves posible? Habría que verlo, Mónica. La realidad es que cada estado tiene su propio contexto y por eso no todo es miel sobre hojuelas en el caso de Morena. A ver, es el partido mejor evaluado. La presidenta Sheinbaum tiene 7 de cada 10 en simpatías. Pero ¿cómo están los gobernadores de Morena? Sí, claro. Lo veíamos desde tiempos de López Obrador. Si bien el presidente tenía 70 u 80, los gobernadores tenían 40, 45, Fíjate 50. Qué gran punto el que estás tocando y yo me voy a regresar a la elección intermedia, donde la Ciudad de México perdió pues casi todas las alcaldías, teniendo Andrés Manuel López Obrador la popularidad en el cielo. Y es ahí donde Morena no puede confiar que el 70% de los ciudadanos que aprueban a Sheinbaum van a ir a votar por el partido. Es que no, una cosa es que apruebes a la presidenta y otra cosa al candidato. O al gobernador. Claro. No hay un solo gobernador que tenga la popularidad de Claudia Sheinbaum, menos de Morena. Es decir, son tantos los gobernadores de Morena que cuando los evalúas, cuando aparecen estos rankings de gobernadores, vas a encontrarte que de tabla media para baja están prácticamente todos los gobernadores de Morena. Los de oposición les va un poco mejor, gobiernan mejor sus territorios o lo que les queda, y eso también va a jugar. Es decir, esa elección del 2027 va a ser una evaluación hacia los gobernadores, cuánto le van a ayudar la marca Morena y cuánto la popularidad de la presidenta. Ahí es donde viene el problema para algunos, qué es lo que están dejando y qué es el candidato que van a dejar, porque además vendrá el tema de esta guerra interna en Morena por ver quién coloca al candidato. Lo va a colocar la vieja guardia, bueno, los pro-obradoristas que iniciaron el partido, los va a colocar Claudia Sheinbaum o los va a colocar el gobernador. Seguramente habrá candidatos de cada uno, irán peleando, ya están. De hecho, por eso hay encuestas en todos los estados, ya están haciendo tierra y tratando de aparecer en las mediciones. Ahí vendrá. El gran problema para Morena es quién será el candidato. Y pareciera que viviéramos en los 70s, donde el problema del PRI era quién era el candidato del PRI, y después, ante esta oposición nula, pues ya pasaban directito. Exactamente, yo al contrario, yo veo que el gran problema lo tiene la oposición, que está desarticulada y por lo visto va a desarticularse más, porque si van en lo individual, pensábamos, lo hemos hablado aquí, tú has estado, pensábamos que si con la experiencia de Veracruz y Durango dijeran, bueno, entonces a lo mejor sí hay que ir juntos, porque en Veracruz a lo mejor no hubiera sido muy diferente el resultado, pero hubiera sido diferente. Lo único que creo yo podría dar lata para el 27 sería esta alianza a conveniencia en algunos estados
MC PAN. Es decir, si tú le quitas el PAN a Adrián de la Garza en Nuevo León, tiene un serio problema. Y si se lo pasas a MC, el gobernador tiene pues un problema lindo, que va a ser a quién pongo de candidato, porque va a ser sumamente competitivo. Es decir, quitas la ley de 3 para hacer solamente 2 contra Morena. Claro, que a los últimos hechos, Movimiento Ciudadano es quien más está atrayendo Pasó gente de ser un partido del 3% a un partido del 10%. Pero el Partido Acción Nacional tampoco es que esté fortalecidísimo y ya dijeron, bueno, Jorge Romero, su líder, no quiere tener alianzas con, bueno, ya dijo que con el PRI, no dijo que no con Movimiento Ciudadano, Patricio. Y el reto de la oposición es muy claro. Yo veo dos. El primero, construir desde lo local, Mónica. ¿Cómo creció el PAN desde su fundación? Sí, ganando alcaldías, ganando gubernaturas, para a partir de ahí intentar recuperar la presidencia. Y segundo, llevar buenos candidatos, y es un absurdo porque pareciera obvio, llevar buenos candidatos. Veamos las listas de plurinominales de la oposición, veamos los últimos candidatos a las gubernaturas, son los más cercanos a los dirigentes, pero no ganan elecciones. ¿De qué se trata esto? ¿De ganar elecciones o de ocupar candidaturas? Cada vez son menos los espacios. Morena tiene 24 de 32 estados, tiene el 75% del país, 2/3 partes. Y 2027 pudiera ser aún mayor el poder que tenga Morena. De hecho, podríamos encontrarnos en el 27 con el adiós del PRI. Si no consolida una alianza, si va pues como mira, va. ya con lo que pasó en el Senado esta semana que está terminando, ya deja por primera vez en casi 100 años el Revolucionario Institucional deja de tener representación en la mesa directiva de la Cámara Alta, y eso sí, no, porque eso juega en una operación electoral. Claro. Ahora habrá que ver también dentro de Morena, dentro de esa lucha interna, los egos de algunos. Es decir, ¿qué va a pasar en Guerrero? ¿Qué va a pasar en San Luis Potosí? ¿Qué va a pasar con esta iniciativa de, a ver, los descendientes directos o ascendientes directos no pueden competir por el tema del nepotismo? ¿Qué vas a decirle a Macedonio en Guerrero, que va punteando en las encuestas? ¿Qué va a pasar en Zacatecas con Monreal? El tema de Guerrero es bien delicado porque es verdad. Y ahí vendrá esta tentación que podría existir de que digan, pues me voy por el PT, pues me voy por el Verde. ¿Y por qué no te podría pasar lo que pasó en Coahuila, ¿no? Donde hubo esa tentación ¿qué tan de tener sólida es también la alianza Morena-PT-Verde? Exactamente, esa era mi siguiente pregunta. Porque hoy está sobre la mesa la reforma electoral y la eliminación de los plurinominales o la reducción de los plurinominales. Sin duda pierde más el Partido Verde y el PT que el PRI y el PAN con la eliminación de los plurinominales. El tema es que el Verde cree que vale más de lo que realmente vale, y Morena cree que vale menos de lo que realmente vale. Ahí viene el tema de por qué le voy a dar una candidatura, o por qué al Verde le tendría que dar Quintana Roo y le tendría que dar San Luis Potosí cuando vale el 3%, aunque ahí valgan mucho más en lo local. Viene un serio problema para Morena, que es saber repartir su riqueza electoral. ¿Cuáles son, digamos, los puntos más delicados a cubrir, a cuidar para los distintos partidos políticos de aquí a la elección del 2027? Las ligas con el crimen organizado de algunas figuras, las malversaciones de fondos, las explicaciones no dadas sobre todo tipo de cosas, de declaraciones. ¿Dónde está realmente cuando un partido político o un candidato potencial llega a un consultor como ustedes? ¿Qué es lo primero que ustedes revisan? Mira, yo creo que hay varios puntos. Uno es qué tan competitivo es el candidato, cuál es su nivel de conocimiento, si ya tiene experiencia, si ya ha ido a elecciones, si la gente lo conoce, si es una alternativa viable. Pero por supuesto hoy que las redes sociales exacerban todo, qué pasado tiene, quién es su grupo político, cuáles son sus antecedentes, y hay que decirlo claro, temas de seguridad, temas económicos personales de cada uno de ellos son los que pueden acabar con estas candidaturas. Y el tema hoy que no lo estamos viendo es esta relación bilateral con Estados Unidos, estas acusaciones, estos nombres, 300 nombres que por lo menos existen hasta ahora en el imaginario colectivo. ¿Quiénes van a pasar el filtro? ¿Dónde van a estar? Es decir, si yo tengo todo preparado, según yo, de aquí al 27, pero pasando el informe empiezan las declaraciones del gobierno de Estados Unidos, o más tácticamente en enero del próximo año, y voy soltando información, ¿cuántos van a llegar de esos candidatos, de los partidos que sea, Sí, ¿cuántos de esos candidatos verdaderamente van a llegar? ¿Cuánto me va a afectar como partido? Es decir, si salen, más allá de que les quiten la visa a alguno o a otro, o salen más gobernadores sin visa, ahorita que veíamos por ahí una entrevista que hiciste muy buena, si salen más gobernadores sin visa, ¿cuánto va a afectar realmente al partido como tal, a los candidatos de ese partido?
Hoy Morena está viviendo algo que no ha vivido nada en su corta historia. Una pequeña gran crisis. Y digo pequeña por el tiempo, porque apenas la empezó con este tema del narcotráfico, con la barredora que le gritaban allá a Dan Augusto, con el tema de los viajes, de los excesos, de la casa en Tepoztlán. Todo esto nunca lo había vivido Morena. Es decir, estamos lejos de la elección, pero ¿cuánto va a continuar esta inercia pegándole a ellos? Más allá de lo que tenga de popularidad la presidenta, que ya lo veíamos, la popularidad en la intermedia pasada era alta para Andrés Manuel López Obrador, pero sufrieron un descalabro serio. Y lo que va a querer Morena es conservar esa mayoría que le permite hacer lo que quiera. Ahora, en esta elección a la que tú te estás refiriendo y en estos escenarios del pasado, no teníamos la reforma judicial que tenemos ahora, ni teníamos la reforma electoral que está en puerta, que bueno, ya dijeron que se va a discutir hasta febrero, ¿no? Creo que es lo que dijo. Podría irse por ahí en el 30, a lo mejor, que sea una reforma electoral que puede usarse para el 30. Así es, pero de todas maneras esto está ya sobre la mesa. ¿Qué tanto impacto puede tener, sobre todo la reforma judicial? A ver, yo creo que veremos muchas elecciones que se van a judicializar y va a ser probablemente la primera gran prueba. Y también el previo a la elección y qué papel va a jugar el Poder Judicial. A ver, hay otro tema, el tema de género. Tienen 16 gubernaturas, mitad mujeres, mitad hombres. ¿Cómo se van a organizar los partidos políticos? ¿Cómo se van a organizar las alianzas? Porque en todos los estados hay un hombre que quiere ser candidato a gobernador y que dice que tiene una encuesta donde él encabeza. Y también hay una mujer. ¿Cómo se van a organizar estos partidos políticos? Porque de nueva cuenta vienen estas fracturas internas que pueden propiciar estos candidatos del PT, estos candidatos del Partido Verde, que si bien hacen difícil la victoria, sí pueden romper la inercia ganadora de un candidato de Morena. Claro, ahí será lidiar con los descontentos. Y también será una prueba para este Morena nuevo, es decir, Mario Delgado ya tenía Morena muy bien organizado, ya sabían de qué trataba, llega Luisa María Alcalde, Andrés, no está, o parece que no está, por ahí la última vez que lo vimos fue en Japón. Y no lo hemos vuelto a ver. No lo hemos vuelto a ver, creo que la última aparición fue virtual. Entonces ese Morena también es completamente distinto. Y esa presidenta también es completamente distinta. Y ahí viene el tema que decía Patricio, la repartición de las candidaturas. ¿Cuánto le vamos a dar al PT? ¿Cuánto le vamos a dar al Verde? ¿Qué grupos van a estar representados? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? Y regreso al tema normal. Pareciera que el gran problema real del tema electoral del 2027 es quién va a ser el candidato de Morena, porque después de eso se va en automático a la constitucional. Presidencial. Entonces, ahí hay mucho que ver y mucho que platicar. ¿Y cómo van a hacer campaña? Porque también los presupuestos están reducidos. Sí, yo creo que por más que se reduzcan los presupuestos vamos a seguir viendo estos grandes eventos, sobre todo ahora con Morena, que hacen mucha campaña de tierra. La cosa es que hay que transparentar de dónde salen los recursos para pagar esos eventos y eso es lo que tampoco hemos. Pero ya se la saben todos los partidos, Totalmente. Moni. Todos. O sea, se van a profesionalizar más los contadores. Exactamente. si nos fuéramos realmente a los topes de campaña, pues las campañas serían muy pobres, ¿no? Pero todos saben ahí cómo hacerle, cómo moverle, todos los partidos, porque a final de cuentas la democracia en México es cara. Cuesta mucho dinero a los candidatos, a los partidos, a los patrocinadores, que los hay. Cuesta dinero. Entonces, el tema de los topes de campaña descreo que vaya a ser un problema real. Será trabajo de contadores y de ir alineando ahí intereses. Vamos más por el tema del problema dentro de Morena y el problema para la oposición de tener candidatos, porque hoy si revisas en todos los estados, por ahí brillan algunos, pero no son competitivos, porque Morena, pese a tener malos gobiernos, malos gobernadores, Morena sigue estando en primer lugar de las encuestas y de las preferencias. Indiscutible. Sin embargo, hay muchas cosas que suceder porque están, pues digamos que abiertas muchos temas muchos frentes. En materia de seguridad, en materia económica, que eso también es muy importante. Tú bien lo mencionabas, la relación bilateral con los Estados Unidos, entre otras agendas que impactan la popularidad. Y por eso cada estado es distinto. Yo creo que querer analizar las 16 gubernaturas desde la narrativa y el contexto nacional sería un error. Hay que ver cada estado, cada gobernador, incluso quiénes son los alcaldes de las capitales, para a partir de ahí poder construir. Pues muy interesante, sin duda lo vamos a seguir platicando con ustedes, espero también. Muchísimas gracias, Alejandro, gracias Patricio, Mónica. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado como cada domingo. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Mónica Garza, que tengan un gran inicio de semana. Muy buenas noches.